Hola y bienvenidos a nuestro primer episodio de Smart Up, donde queremos ayudarte a impulsar tus ideas y llevarlas al siguiente nivel. Yo soy Rafa. Yo soy Esteban. Y yo, Carolina. En este episodio conversamos con Roy Zúñiga, quien ha sido profesor pleno de INCAE Business School durante 18 años. Don Roy obtuvo su doctorado en Gestión de la Complejidad en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester, Inglaterra, y en la Universidad de Valladolid, España, donde se graduó summa cum laude. También tiene un máster en Simulación Estratégica y Aprendizaje Organizacional de la Escuela de Administración de Manchester. Posee un máster en Estudios Interdisciplinarios y Gestión Ambiental por la Universidad de Oregon. Y adicionalmente obtuvo una maestría con énfasis en finanzas y un posgrado en Administración Funcional por el INCAE, en donde se graduó con alta distinción. Don Roy además cursó los programas de entrenamiento en educación gerencial de la Escuela de Negocios de Harvard y de la Escuela de Negocios de Londres, y además es licenciado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Adicionalmente, fue nominado por sus estudiantes de INCAE al premio de Mejor Profesor de Negocios por The Economist, obteniendo la posición número 4 en el mundo y número 1 en Hispanoamérica. Es un honor para nosotros tener un profesional del calibre de Don Roy y esperamos que disfruten esta conversación tanto como nosotros. Don Roy, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor poder comenzar este podcast Smart Up con usted. Hoy, como le comentábamos, queremos hablar sobre innovación, queremos hablar sobre lo que está pasando en el mundo, en el país y algunas de las cosas que vienen en el futuro. Entonces, para comenzar, quiero preguntarle que en los últimos años se ha fortalecido el pensamiento de que las organizaciones no solo deben de orientar sus esfuerzos hacia ganancias, como lo ha sido tradicionalmente, sino que también les corresponde generar una propuesta de valor que busque satisfacer las necesidades sociales. Entonces, desde este punto de vista de innovación, ¿cuál es el cambio que están experimentando las organizaciones al ajustarse a estas nuevas experiencias? Excelente pregunta, Caro, y gracias por la invitación a ustedes y felicidades por el emprendimiento que están realizando y el impacto que van a tener y que estoy seguro que va a verse reflejado en los jóvenes ejecutivos de este siglo XXI. Con respecto a lo que preguntas, sí, desde hace alguna época salieron algunos libros como Caníbales con contenedores, el enfoque de la triple línea de base, y desde hace tiempo se ve un movimiento, ya se sentían los millennials, luego la generación Z como a fuerza diciendo, un momento, estamos cansados de esa voracidad de los negocios donde es solo capitalismo y utilidades. Queremos que se incorporen dos líneas más de base, y así se empieza a hablar de la responsabilidad social empresarial y el cuidado por el ambiente. Y el tema más reciente, perdón, ha sido el tema social. Y aquí tiene dos connotaciones. Una es el colaborador, la persona que está de cierta manera ligada al emprendimiento, a la organización, y luego lo otro es la comunidad que se ve impactada por el quehacer de producción o de prestación de servicios de la entidad en mención. Entonces, cada vez más uno lo que observa es más conciencia, y esto empieza con las transnacionales, con las translatinas, por estos temas. Con el tema del COVID, lo que yo he percibido es que se está acelerando la necesidad de tener en cuenta la triple línea de base. Y por muchas razones que vamos a hablar más adelante, pero les puedo adelantar un par de cosas. Primero, hay una responsabilidad con la comunidad, con la persona que nos compra. Entonces, ¿cómo puedo yo pretender seguir vendiendo productos y servicios ante una comunidad que está empobrecida, que no tiene capacidad de compra? Entonces, yo necesito volcarme con mis recursos de cierta manera limitados, pero apoyar un poco el desarrollo de competencias de parte de esos potenciales compradores o la comunidad en la cual estar circunscrito mi negocio. Se han perdido muchos empleos y aquí lo que tenemos que hacer es buscar maneras innovadoras para que el enfoque de triple línea de base de las organizaciones siga llegando a esos grupos que tanto lo necesitan en este momento. Perfecto, Henry, muchísimas gracias. Más bien, siguiendo bajo esta línea de la innovación dentro de las mismas organizaciones para suplir estas necesidades, ¿cuáles son las oportunidades que tienen los emprendimientos y los startups dentro de esta nueva dinámica? Hay muchísimos, y aquí me gustaría hablar de los emprendimientos que ya se estaban gestando a nivel de prototipo, de ideación, digamos, de marzo un poco para atrás, y las cosas que he visto que han sucedido de marzo a la fecha. Ya se venía hablando de digitalización, de
deshacerme de la manera tradicional, convencional de hacer negocios, masivo, deshumanizado, alejado y sin un arraigo en la comunidad. Lo que he visto ahora con lo del COVID-19, y primero era una perspectiva mía, que era más una anécdota, lo que yo no era un estudio científico, pero la semana pasada salió un estudio interesantísimo de la London School of Economics, donde ellos ven lo que está pasando a nivel de emprendimiento en algunas ciudades suizas. Y lo que encuentran es que ya la gente no quiere comprar en un solo punto a proveedores que vienen desde más allá de las fronteras del país. Y entonces la gente quiere comprar local. Y la gente entonces, uno empieza a ver emprendimientos. Alguien dice, estoy en varios grupos de emprendedores, hey, yo perdí el empleo, pero quiero vender carne. Yo quiero aprovisionarles de productos del mar. Yo quiero frutas, yo sé de verduras. Sé de un ingeniero que perdió su trabajo de 25 años en una empresa y se puso con su hijo recién graduado un negocio de arreglar portones, soldaduras, fontanería. Y uno se da cuenta que las barreras de entrada han como que bajado. Y mucha gente, lo que le parecía lejano, acomodado tal vez a un mundo más corporativo, dicen, este es el momento de entrar yo con cosas diferentes. Y cuando hablo de cosas diferentes, tal vez recapitulemos lo que está pasando en este momento con nosotros, los consumidores, los productores, los intermediarios, los que comercializamos. Uno tiene temor, uno no tiene ganas de interactuar, de tocar, de ir. Y cuando uno se da cuenta, los emprendimientos del siglo XXI, esta segunda década, son cosas como no toque, no se acerque, le facilite el medio de pago, no salga, usted no va a tener que acercarse a nosotros. Ese tipo de cosas están siendo muy apetecidas. Y aquí lo que podría hacer uno es como una matriz 2x2, que ustedes la saben hacer muy bien, que ahora que pasaron por INCAE en su momento, donde lo que tenemos es como la esencialidad del bien o servicio contra el nivel de cercanía que es necesario. Y uno puede encontrarse ahí 4 cuadrantes interesantísimos para identificar oportunidades, para emprender e innovar. Don Ray, muchas gracias. Y siguiendo también bajo esta misma línea, como usted mencionaba, con toda la situación del COVID-19 que está viviendo el país en este momento, también la vida cotidiana ha estado siendo bastante transformada y bastante cambiada debido a todo el tema de la pandemia. Y en este momento igual no hay un escenario tan claro de cómo vamos a adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, por consiguiente, eso presenta bastantes retos a las distintas organizaciones. Entonces, nuestra pregunta para usted sería, ¿cómo se han adaptado los modelos de negocios de estas distintas organizaciones bajo este nuevo contexto, tanto en Costa Rica como en el mundo? Excelente pregunta, Rafael. Aquí, regresando a la matriz que conceptualmente les contaba antes, uno podría decir, si es un bien muy esencial que requiere contacto físico, hay que reconvertir rápidamente todos los procesos. Y entonces, en este cuadrante uno se encontraría, por ejemplo, hospitales, servicios de alimentación. Y aquí lo que necesitamos entonces es imaginarnos una cadenita de valor donde están los colaboradores directos de la organización, los proveedores y los clientes usuarios o consumidores. Entonces, lo primero que hay que hacer en este cuadrante es modernizar los procesos, teniendo en consideración que hay un temor y hay una desconfianza. ¿Cómo le doy confianza a mi proveedor que puede transar conmigo sin que yo lo vaya o me vaya a contaminar? Que mis colaboradores están seguros y que los clientes usuarios también están en una zona de protección. Situación diferente la encontramos, Rafael, con la gente que cae en el cuadrante donde resulta que es de alto contacto físico y no es esencial. Por ejemplo, los conciertos masivos o ir al cine o las discotecas. Y entonces, este para mí es el sector o los sectores que caben en este cuadrante los más golpeados, porque lo que tienen que hacer es quedarse como un estado de hibernación y buscar maneras creativas de llevar esos conciertos, pague por ver, pague por conectarse, software como un servicio, y ya uno encuentra cosas interesantes. El otro día estaba leyendo aquí en Costa Rica cómo un grupo de actores teatrales están generando sus obras y las venden, por así decirlo, por internet. Y es una manera de llegar a personas que no pueden ir hasta la sala de espectáculos, porque pueden acceder a una cosa tan importante como es el arte. Otra situación diferente podría ser cuando el bien no requiere contacto físico, pero es esencial, como por ejemplo tal vez los servicios financieros, porque hay que cobrar, hay que pagar,
Y bueno, uno se encuentra que ciertas entidades financieras sí pudieron adelantarse y hoy por hoy nos facilitan la vida con medios de pago electrónicos a la gran mayoría de los costarricenses que tienen acceso, digamos, a la Internet o a un teléfono inteligente. La otra situación sería un bien que no es de tanto contacto físico, pero que no es tan esencial. Y aquí uno encuentra todo un cúmulo de oportunidades para reconvertirse con emprendimientos. ¿Por qué? Porque resulta que puedo jugar a la segura. Y aquí usted me dice, Roy, pero ¿cómo invertir si más bien el mercado está deprimido? Lo que se necesita aquí es innovación, como ustedes bien señalaron. ¿Por qué? Porque en el interín, las familias, las empresas están quemando capital, se están descapitalizando. Y entonces, lo que en algún momento parecía que iba a ser un tema de un mes, 2 meses, ya nos lleva 4 meses en Costa Rica. Y esto vislumbra por lo menos fin de año y luego veremos qué sucede. Entonces, este es un momento para reconvertirnos y en lugar de cruzarnos de brazos y seguir quemando capital, identificar oportunidades para decir, aquí yo, en lugar de seguir quemando capital, tomo una decisión sabia de inversión y más bien en lugar de capital quemado, lo convierto en una inversión y me permite sacar la nariz más rápido y estar bien posicionado cuando lleguemos a una nueva normalidad más estable. Sí, yo creo que al inicio de la pandemia todos esperábamos que esto fuera a terminar rápido y decíamos, ya medio año, ya esto volvió a la normalidad y entonces los negocios, los emprendedores no planearon acorde porque no existía una proyección adecuada. Pero como usted indicaba, creo que vamos a seguir en este modelo. Se me ocurren 2 casos específicos. Tal vez la persona que ya tiene gastos físicos, que está en un emprendimiento, ¿qué puede proyectar para el futuro? Y el segundo es tal vez la persona que está comenzando también, ¿qué puede proyectar para el futuro? Para no incurrir tal vez en gastos que en este momento no van a poder recuperar. Excelente el punto que plantean. Y aquí no me quiero adelantar a la entrevista, pero sí es importante reconocer lo que la gente expresa en redes sociales o cuando se le pregunta a la gente cómo se sienten ustedes realizando transacciones con los proveedores habituales. La gente deja unos mensajes, sino que se llama análisis de texto, análisis de sentimientos en redes sociales. Los comentarios son del tipo, no quiero tocar superficies que otras personas han tocado. O déjeme hacerlo, así usted no tiene que estar cerca de mí. O quiero estar ahí sin tener que estar físicamente. O si está certificado como limpio, yo eso lo compro. O póngame una barrera para que el virus no me llegue. O finalmente que el trabajo inseguro no tenga que realizarse alrededor mío. Y entonces esto nos abre un sinnúmero de oportunidades. ¿Por qué? Porque resulta que uno dice, caramba, inmediatamente escuchando ese tipo de comentarios, uno dice, veo 6 posibles soluciones innovadoras, del tipo touchless, sin tocar, o del tipo un poco IKEA con hágalo usted mismo, el do it yourself, o digital. No tenemos que movernos, no tenemos que tocar, no tenemos que desplazarnos, todos son con plataformas donde interactuamos hasta donde se pueda la materialización del bien o servicio, o cómo con barrera nos protegemos cuando usted compra, cuando voy a su casa a arreglar lo que necesite, o cómo apelamos eventualmente a robots para que nos tomen, por ejemplo, en algunos consultorios médicos la temperatura, los signos vitales, o cómo nosotros certificamos que ese bien o servicio está libre momentáneamente del COVID-19. Entonces, dado esto, uno dice, hay como 6 tendencias de lo que la gente no quiere. Entonces uno dice, yo como emprendedor, ¿cómo me aseguro de que la gente se sienta en una zona de protección? Donde yo me encargo de incrementar la confianza de ellos, de que no hay temor, mientras yo desarrollo un nuevo modelo de negocios y creo una ventaja competitiva. Y dentro de este mundo podemos hacer un montón de cruces exactamente con lo que viene más adelante en la entrevista de Industria 4.0. Correcto, don Roy. De hecho, ahí ya con este último punto nos vamos adelantando al siguiente tema, que precisamente es la Industria 4.0 o la llamada Cuarta Revolución Industrial. Pues claramente en los últimos años hemos estado viendo esta transformación de la llamada Industria 4.0, en la cual se nos han introducido nuevas tecnologías con el fin de automatizar procesos.
Para algunos de nuestros oyentes que tal vez no están familiarizados con el concepto, podríamos comenzar primero con qué es Industria 4.0 y cómo surgió esta revolución. Excelente, buenísimo, muchas gracias. Voy a hacer una salvedad porque la Industria 4.0 como concepto apareció antes que el concepto de la cuarta revolución industrial. El concepto de Industria 4.0 nace en Alemania, donde se da una alianza entre el gobierno y el sector privado, y la idea era computarizar toda la manufactura. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien desde hace rato existen procesos muy automatizados, sobre todo los procesos donde vemos fluidos, líquidos, gases, son procesos que por su naturaleza corren casi que en modo automático. La idea de los alemanes era, ¿qué pasa si Caro quiere un traje a la medida? ¿Cómo hacemos para que Rafael tenga ese par de zapatillas justo con los adornos, con los materiales que él requiere para su actividad deportiva o de ocio? Y entonces la idea inicial de los alemanes, cuando empiezan a hablar de lo que es Industria 4.0, es cómo yo conecto la toma del pedido, la captura de especificaciones, la identificación con la capacidad de producción, con la disponibilidad de los materiales, materia prima, con los tiempos de aprovisionamiento, meter la orden de producción al proceso productivo, tenerlo listo y despachado para satisfacer el requerimiento. Entonces, dentro de este marco de totalmente llenar con computadoras todo el proceso de fabricación, nace la Industria 4.0 como concepto. De hecho, en la Feria de Hannover, exactamente en el año 2012, empieza a tomar más fuerza el concepto de Industria 4.0. Y entonces se empiezan a pegar tecnologías, la impresión 3D, la inteligencia artificial, los sensores, la Internet de las cosas, los robots colaborativos. Más adelante, exactamente en el año 2015, Klaus Schwab, el chairman ejecutivo del Foro Económico Mundial, saca un artículo en una revista famosa que es Foreign Affairs y dice, ¿cómo dominar la cuarta revolución industrial? Y él se basa en los conceptos de Industria 4.0, pero dice, esto es una revolución igual como fue la primera, la segunda, la tercera. Rápidamente recordemos, en la primera revolución industrial pasamos a mecanizar las actividades que de cierta manual se llevaban a cabo en las guildas, donde estaba el maestro artesano y los aprendices. En la segunda revolución industrial lo que llega es la electricidad. Todo el aparato industrial está bajo un mismo techo. En la tercera revolución industrial llegan las computadoras y los microcircuitos. En la cuarta llegan los sistemas ciberfísicos, que es la que estamos viviendo. Entonces, Klaus lo que dice es una revolución porque estamos cambiando el entorno político, ambiental, socioeconómico, tecnológico, económico, y esto realmente cambia la manera de contratar, de proveer, de pensar, de educar, la legislación, el tema laboral. Y lo que dice en su primer artículo a Klaus es, esto va a tocar a la sociedad, se puede hablar de gobierno 4.0, se puede hablar de negocios 4.0, de calidad 4.0, de educación 4.0, y esto básicamente lo que él señala es una combinación de hardware con software y biología, enfatizando avances en comunicación y conectividad. Y él lo que dice es, ojo, que la generación X, la generación Y, son pocos, entre comillas, los representantes que nos quedan. Ya estamos viviendo la generación de los millennials, la generación Z, ya se está hablando inclusive de la generación alfa, donde ya tenemos nativos digitales 100%, donde lo normal no es preguntar si ya llegó la señal del router. La pregunta es, ¿por qué no tengo conexión a Internet? ¿Por qué no puedo transar en Internet? Entonces lo que estamos viviendo es un mundo de Industria 4.0 con cuarta revolución industrial, que es más que Industria 4.0, que venía gestándose a una cierta velocidad antes de COVID-19. Pero lo que se ha visto es que durante COVID-19 se ha acelerado dramáticamente el emprendimiento, la innovación y el intraemprendimiento en las corporaciones que tienen el músculo financiero para poder fortalecer su posición competitiva en estos momentos tan complicados. Perfecto, André. Sí, como usted mencionaba, debido a eso y todo el tema de la pandemia, uno usualmente se imaginaría también que la innovación más bien va a ser más lenta.
Y más bien el caso con esta pandemia ha sido que la innovación ha tenido un crecimiento bastante rápido por el mismo tema de tener que ajustarse. Entonces, nuestra pregunta también sería, a partir de esto, ¿qué otros retos y oportunidades vienen después de todo este tema de la pandemia para las diferentes organizaciones y las diferentes empresas en Costa Rica, que tienen que seguir innovando, tienen que seguir ajustándose? ¿Cómo adaptarse a ese cambio? Así es, y esto me lleva a pensar, gracias Rafael, una especie de ecosistema. ¿Por qué? Porque resulta que el emprendedor no la tiene tan fácil. Si nos regresamos a antes de COVID, uno sabía que los trámites para inscribirte, los trámites para poder pagarle a la seguridad social, porque si no, no eras sujeto de préstamo, y entonces te visitaba el inspector y resulta que como no tenías un espacio físico, aun cuando vos dijeras, yo voy al café de la esquina y desde ahí soy emprendedor, no lo entendía la legislación. Y entonces no se te daba el permiso para poder tributar y por lo tanto no eras un sujeto dentro de la economía formal del país para poder accesar a líneas de crédito y otra serie de beneficios de un ecosistema. Yo creo que el país como tal tiene que recapacitar sobre si este es el modelo que queremos para darles a ustedes dentro de esta iniciativa que ustedes representan dentro de Smart App Group, lo que ustedes necesitan para salir adelante. ¿Por qué? Porque las barreras de entrada para un emprendedor son altas. No sé si tuvieron chance de leer el domingo un reportaje. No era un estudio, digamos, muy completo porque era una muestra de 6 empresas, pero que en una primera etapa de su emprendimiento tecnológico no pudieron llegar a la segunda fase. Entonces se quedaron con el prototipo, pero cuando llegó el momento de acelerar y despegar, ya no había, ya el mercado tico se secaba, nadie entendía, esto no podía escalar, había muchas barreras. Entonces yo creo que se necesita una discusión a nivel de país para darles oportunidades a los emprendedores como ustedes. ¿Para qué? Para que puedan tener acceso a incubadoras, a seguridad social, a servicios públicos, a una rápida conformación de la empresa, acceso a capital, a diferentes foros, de manera que ustedes tengan manera de exponerse y tener un poco el sabor de lo que el mercado está buscando, la experiencia, algunos potenciales inversionistas, porque el mundo va a tener que regresar a una nueva normalidad, pero se va a necesitar el emprendimiento. ¿Por qué? Porque la gente necesita bienes y servicios. La gente necesita alimentarse, necesita moverse, necesita salud, necesita muchas cosas. Se van a prestar de una manera diferente. Lo que hay que hacer es encontrar la manera de llegar superando ese temor y esa inseguridad que en este momento está generalizada en el mercado. Perfecto, don Roy. Y adicionalmente, siguiendo bajo esta dinámica del cambio que están viviendo no solo los emprendedores, sino la industria existente, yo tengo una consulta respecto a qué implicación tienen las tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica avanzada, la manufactura aditiva, que son parte de toda esta revolución industrial que estamos viviendo, para el futuro del trabajo como tal, el área laboral. Excelente lo que planteas, Esteban. Es una pregunta profunda y voy a darme tal vez un par de minutos para no quedarme corto. Entonces, primero está el temor de la sustitución, de la pérdida. Empezamos con la pérdida de los empleos dada la tecnología. Y entonces, claro, uno dice, ¿qué tipo de empleos van a desaparecer? Si son actividades manuales físicas, como las que se hace al pie de una máquina en una planta, o lo que se hace en una bodega, eso no tengo la menor duda, porque ya lo vemos en otras economías, que nos va a llegar a nosotros, ese trabajo va a ser automatizado. Eso va a salir, digamos. Si usted está desenvolviéndose en ese tipo de actividades, empiece a pensar en cómo se reconvierte. Ahora, en otro cuadrante están las actividades intelectuales que son repetitivas, que son codificables. Uno piensa, por ejemplo, en una recepcionista o en el encargado de la biblioteca. Todo eso con un panel digital simplemente sale del radar. Eso no se necesita. Ya. Pensemos en algunas profesiones y pensemos, por ejemplo, en el derecho. Que sé que algunos amigos que están estudiando derecho abogados van a estar interesados en escuchar. Todo lo que la gran mayoría de los temas que maneja la gente que estudia derecho es codificable. Está en decretos, está en leyes, está en tomas, está en procedimientos. Y eso exactamente con inteligencia artificial, con text mining, uno pone la consulta inmediatamente,
pueden salir diferentes enfoques, hasta los formatos de cómo plantear la denuncia, el requerimiento, la solicitud ante el ente competente. Si bien siempre se va a necesitar el ajuste a la medida del contexto particular del caso, lo que nos lleva a esto es a pensar que hay profesiones que van a tener que repensar la manera de interactuar y de prestar servicios, por más barreras de entrada. Recuerdo un país donde el colegio que defiende a los abogados dice que hay que pagar por hora. Y si el trámite tarda un segundo, porque con inteligencia artificial, ¿cómo vamos a pagar una hora? Si esto tardó un segundo. Y entonces, y ya no tiene que ser presencial. Recordemos en Costa Rica el caso de la gente que estudió nutrición hace poco. Se les prohibía dar consultas sobre la internet, tenía que ser presencial. Tuvieron que luchar casi 10 semanas para cambiar los estatutos. Entonces, ese tipo de personas que están en actividades repetitivas, tanto físicas como inclusive intelectuales, les veo poco potencial. Donde sí veo potencial porque van a ser sustituidos. Ahora, yo sé que hay un tema de qué vamos a hacer con esas personas, esos empleos y esas familias que dependen de esos empleos. Me gusta mucho lo que hizo el gobierno de Costa Rica con una alianza con Coursera para obtener varios miles de cursos para que personas desempleadas pudieran reconvertirse. Me parece que es un momento interesantísimo y ojalá que alguien esté guiando a estas personas desempleadas para que se inserten de una vez en la nueva manera de hacer negocios o lo que ya parecía ser el nuevo normal, que es saber de computadora, de mantenimiento, de coding, de cómo yo poder conectar a un robot colaborativo con un sensor para poder hacer productos según especificaciones. ¿Cómo hago yo? Ahora se está hablando mucho de automatización robótica de procesos. ¿Qué es coding? ¿Cómo hago yo para pegar el Excel con el email, con el PowerPoint, con la base de datos de una manera inteligente? Ese tipo de cosas nos van a llevar a una sustitución de empleos. Y ahí yo lo que siento es que necesitamos que de manera proactiva las instituciones de educación, el ministerio competente digan, este es el momento de que esa gente esté preparada para la nueva realidad. Claro, en mi perspectiva, esta revolución puede o empujar a Costa Rica al siguiente nivel, a una mayor renta, a un mejor estilo de vida como país, o nos puede dejar rezagados, al igual que a toda Latinoamérica. Y como hablábamos, esta revolución se trata de innovación, pero esa innovación va muy ligada a la investigación también. Y Costa Rica, de los países de la OCDE, es de los países con menos investigación. ¿Cómo podemos para incrementar eso? ¿Deberían ser ciudadanos individuales? ¿Deberían ser universidades o centros de estudios? ¿Cómo hacemos para levantar eso para en conjunto poder aprovechar esta revolución? Has tocado un punto fundamental, Caro. Lo felicito, ¿verdad?, por estos temas que están tocando tan importantes para los emprendedores e innovadores del país y más allá también que nos escuchan. En estos momentos se está discutiendo entre la Asamblea y los rectores el tema del FES o el financiamiento para las universidades públicas. Yo estudié en una universidad pública, yo fui docente en una universidad pública. Yo sé la investigación que realizan algunos de mis anteriores o actuales colegas en instituciones públicas y en muchos casos es una pena ver cómo se asignan millones de colones a proyectos donde el investigador está de manera aislada, sin poder trascender, sin poder llegar a la industria, sin llegar a comercializar su idea. Ni siquiera se publica. Lo que tiene es un proyecto que le interesa a él o ella. Difícilmente creo que el decano a cargo o el director de la escuela se lo haya leído y uno dice, qué pena. ¿Por qué no se utilizan correctamente esos recursos para el beneficio de toda la sociedad costarricense? Porque la sociedad costarricense es la que con sus impuestos está canalizando los recursos y espera un retorno de parte de la institución, en este caso instituciones de educación superior pública. Así que yo creo que es un momento de tener discusiones interesantes, serias, y aquí yo me imagino sindicatos, legisladores, sector privado, intermediarios financieros, cámaras, representantes de la juventud innovadora como ustedes, porque es un momento de cambiar las viejas reglas que, como tú bien dices, Caro, o nos van a dejar amarrados de brazos sin posibilidad de salir adelante, y tenemos lo que se necesita. Lo maravilloso de esta revolución industrial a la que podemos nosotros subirnos al vagón, a la plataforma, es que no necesariamente se requiere mucha inversión de capital, como fue la segunda o tercera revolución industrial.
Aquí es una revolución basada en el conocimiento, donde una persona desde su casa con su computadora puede ser un eslabón muy importante, una cadena muy rica a nivel global, donde podemos crear y construir muchas cosas. Perfecto, don Roy, muchísimas gracias. Tal vez para ya ir concluyendo, quería hacer una pequeña reflexión de una frase de una de las últimas reuniones del Foro Económico Mundial, en el cual dicen que la cuarta revolución es más que una revolución tecnológica, porque se enfoca en una revolución de valores. Precisamente lo que hablábamos al inicio de este episodio, la idea es la transformación como tal de las organizaciones, no solo a nivel de recurso tecnológico, pero también de adaptarse a las necesidades del nuevo consumidor y buscar el cambio basándose en la innovación de cada una de las áreas que conforman las organizaciones. De verdad que muchísimas gracias por el espacio. Carolina tiene una última pregunta que va a ser una tradición prácticamente que queremos introducir en todos nuestros episodios. Entonces ella le va a hacer ahí una consulta ya para cerrar. Queremos preguntarle a todas las personas con las que conversemos que cuáles son los 3 ingredientes que ustedes consideren clave para el éxito, como ustedes quieran definir éxito. Excelente. Las tengo muy claras. La primera es actitud. Decir, sí se puede. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Luego es una persona proactiva. Entonces, tiene el set mental y luego dice, yo me voy a mover. Yo no voy a esperar a que llegue el Ministerio de Educación, ni la Cámara de Industria, ni la Cámara de Comercio. Yo voy a conceptualizar a la luz de la realidad donde yo puedo hacer algo diferente. Y lo tercero para mí es una red de contactos. Hay que nutrirse de ideas. En redes sociales encontramos consultoría gratuita de gente que ya pasó, que está pasando, que nos puede decir, yo le quitaría, yo le pondría, y entonces con esos 3 ingredientes, yo diría, actitud, proactividad y una red de contactos para nutrirte, encontramos nichos valiosísimos para que ustedes puedan salir adelante y nosotros llenarnos de orgullo porque sabemos que ustedes pasaron por nuestras aulas. Excelente, muchas gracias. A los que nos están escuchando, ya escucharon la introducción de Don Roy, pero Esteban y yo tuvimos el placer de ser alumnos de él en un programa corto de INCAE que es el Young Executives Program. También sé que está el Young Leadership Program. Entonces, profe, si quieren, nos cuenta un poco porque sé que están pronto a comenzarlo de nuevo. Muchas gracias, Caro y amigos. Es un programa exactamente para desarrollar la habilidad gerencial de esos jóvenes que tienen una vena emprendedora basada en digitalización, que es la corriente de este año y de aquí por algunos años más. Entonces, es un programa donde tomamos gente talentosa, como la gente que está al frente de Smart Up, y lo que le decimos es, hay oportunidades, nútrase de ideas, vea qué es lo nuevo, y no solo eso, usted puede crear un networking de valor realmente que trasciende su país. Usted tiene un networking donde por lo menos 12 nacionalidades de América Latina van a estar trabajando con usted y le van a dar ideas para sacar cosas de mucho valor. Así que bienvenidos, si están interesados, a la orden siempre las puertas. Perfecto, muchas gracias y muchas gracias, Don Roy, por acompañarnos y aportar tanto valor a esta conversación. Gracias a ustedes, los felicito y muchos éxitos, que haya muchos episodios que los vamos a escuchar y los voy a difundir con todos mis estudiantes. Gracias por ver nuestro primer episodio. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotros. Recuerden que pueden escuchar nuestro episodio también en Spotify y Apple Podcast, y acá les dejamos todos los links a redes sociales para que puedan seguir nuestro contenido. Nos vemos.